de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo, así pues mi gozo está cumplido. Mire ahora esto, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que ahora el poder de tu Santo Espíritu nos dirija en la exposición. Queremos, Señor, oír tu voz. Ministranos, Padre amado, ilumínanos con tu Espíritu y sé tú hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. A partir del versículo 22, amado hermano, en comparación con lo que acabamos de leer, con lo que leímos en semanas anteriores, Juan 3, descubrimos que hay un cambio en el escenario de los acontecimientos bíblicos. Anterior a ello, las cosas estaban ocurriendo en torno a la Pascua y en el templo. Y ahora se mueve todo a las cercanías de una aldea conocida como Enón, junto a otra ciudad que la Biblia describe como Salim, ahí en el versículo número 23. Allí había mucha agua, todo está ocurriendo en torno al río Jordán. Y encontramos que por un lado tenemos a Juan el Bautista predicando y bautizando gente. Y por el otro lado tenemos a Jesús que está bautizando, predicando y también está bautizando gente. Ahora, antes de llegar precisamente a esto, se suscita un altercado entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos judíos con respecto al tema de la purificación. No tenemos muchos detalles a qué se refiere con la purificación, si a las tradiciones judías de lavarse las manos, los pies, etcétera, etcétera, o al acto del bautismo. La Biblia no dice cuál fue el argumento en cuestión por el cual ellos tuvieron su enfrentamiento. Lo que sí aclara es que tenían opiniones muy diversas. Y acto seguido también hay un cambio en los protagonistas. Vimos en el capítulo anterior que Jesús es el actor principal, vamos a decir así, de todas las escenas, pero ahora las cosas se van a empezar a enfocar en Juan el Bautista y en lo que él tiene que decir, pero el tema es Jesús. El tema es Jesús. Nos encontramos con que los discípulos de Juan el Bautista tienen una preocupación, diríamos, de carácter ministerial. Preocupación que no era quizás la más sana ni la más correcta, aunque estuviera bien intencionada. Ellos vienen delante de Juan diciendo, oye, y estoy parafraseando, Jesús está bautizando, la gente se está yendo con él. Probablemente a esta altura muchos ya habían empezado a dejar de seguir a Juan para comenzar a seguir a Jesús. Y los discípulos del Bautista todavía no habían entendido del todo de que Juan tan solo era un precursor y que realmente lo que había en el corazón de Juan el Bautista era un marcado énfasis y una intencionalidad de que la gente lo dejara de seguir a él para que se convirtiera en seguidores de Cristo, pues al fin y al cabo él simplemente era la voz que clamaba en el desierto y que había sido llamado y comisionado por Dios para preparar el camino del Señor. Claro está, recuerde que todo discípulo siempre está en un proceso de madurez y crecimiento, y Juan, como gran hombre de Dios que era, pues va a hablar, va a enseñar y va a moldear el carácter de ellos para que tengan conceptos correctos con respecto a Jesús. Pues recuerde que el criterio de Juan, ¿cuál es? Que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es el Mesías. Por eso es que después él termina diciendo, es necesario que Cristo crezca, que Jesús crezca, que yo mengue, que yo vaya saliendo de escena, porque Cristo es la centralidad de todas las cosas, porque la salvación se encuentra en él. Usted va a notar como él mismo les dice, yo les dije, yo les di testimonio, y está haciendo alusión a Juan capítulo 1, donde la gente le habían preguntado, si eres tú el Cristo, dínoslo y te seguiremos. Y sin embargo Juan el Bautista que dice, no, yo no soy. Uno que viene después de mí, aunque es antes que yo. Y aquí ahora les vamos a ver, si usted lee los versículos 30 en adelante, que va a decir, este Cristo viene de lo alto, él viene de Dios, él ha oído la voz del Padre, a él es a quien ustedes hay que
seguir. Y entonces encontramos que un verdadero, vamos a decir así, maestro en cuestiones de fe, en la obra del reino, es alguien que tiene muy claro que su misión principal es hacer que la gente se convierta en seguidora de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que estamos encontrando en los discípulos del Bautista? Estamos encontrando una especie de, digamos así, contienda ministerial o envidia ministerial o intenciones particulares. Ellos tienen en su mente, los discípulos de los judíos, los discípulos, nosotros los de Juan, los de Jesús, en otras palabras, tienen una mente partidista. Exactamente, por ejemplo, lo que pasaba en la iglesia de los Corintios, donde algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, etcétera, etcétera. Cosa que es descrita después por inspiración del Espíritu Santo en boca del apóstol Pablo como un acto inmaduro y de niñez espiritual. Porque ese no es el rol principal de la vida cristiana, ni es a lo que Dios nos ha llamado. Probablemente los discípulos de Juan el Bautista estaban pensando: si tú bautizaste a Jesús, entonces más bien es Jesús el que tiene que seguirte a ti y no al revés. Y Juan se va a encargar entonces de corregir esto. ¿Y cómo lo hace? De una manera muy sabia. Y lo primero que le va a decir: hey, ¿saben qué? Nadie tiene nada si no lo ha recibido de arriba. Y lo primero que él hace, ¿qué cosa es? Reconocer que el ministerio de Cristo es un ministerio que viene de lo alto, viene de Dios. Porque Él es antes que todas las cosas. Porque Él es uno con el Padre. Ahora usted puede entender por qué Juan 1:1 empezaba diciendo: en el principio era el verbo era con Dios. Este era con Dios. Y después dice el 14: fue manifestado, vimos su gloria. Él es antes de todas las cosas, para mostrar que Jesús es el Cristo y por ende al que hay que seguir. Ahora, aquí hay un serio problema que giran en torno a el papel que cada quien tiene dentro de la obra. Y lo que vemos al examinar con cuidado esto es que todo ministerio debe de ser defendido a la luz del llamado que Dios hace y del lugar de cada quien con respecto a Cristo en la obra del reino. Decimos esto porque en las palabras del Bautista descubrimos que en la obra del reino nuestro lugar y ministerio es el resultado de una gracia o don divino. Somos lo que somos por gracia de Dios. Tenemos los ministerios que tenemos como una dádiva de Dios, como un carisma que ha venido de Él, no por méritos ni por virtudes particulares y propias. Ministerialmente hablando, lo que cada quien tiene es el resultado de un otorgamiento de lo alto. Verso número 27, vaya conmigo por favor. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre, dice, no puede. ¿Y qué cosa significa no puede? Pues no puede recibir nada si no le fuere dado de lo alto. Por tanto, nadie puede decir: el éxito que tengo en la obra del ministerio es mío. Nadie puede decir lo que yo soy es porque yo soy más especial que. Nadie puede arrogarse gloria alguna en cuestiones como esta. Y ya de entrada vamos viendo que el que tal haga es un necio y está actuando en contra de lo revelado por Dios. ¿Estaba teniendo Juan el Bautista éxito en su misión de predicar el arrepentimiento? Sí, porque la gente se estaba arrepintiendo y bautizando. Pero Juan con esto está diciendo: el éxito que yo he tenido viene de lo alto. Pero al mismo tiempo esto es una apología en favor de Jesús. El éxito que Jesús está teniendo es porque viene de lo alto. Y amados hermanos, cada uno de nosotros debe de estar consciente que como individuo y como iglesia, el éxito que tengamos o las cosas que logremos hacer o podamos hacer dentro de nuestra capacidad, según el don y la gracia de Dios, es porque viene
de lo alto. Esta obra no depende de intelecto humano, no depende de fuerzas humanas, no depende de acciones humanas, no depende en lo absoluto de nosotros, depende íntegramente de aquel que es el Señor de la iglesia, que la compró con su sangre y que es su Señor, y que después Juan va a identificar como el novio de la esposa. Y eso son buenas noticias. Porque eso nos hace ver, amados hermanos, que toda obra de Dios tiene valor ante los ojos del Padre. Y al mismo tiempo alinea nuestro corazón con el corazón de Dios. Tristemente y desafortunadamente, a veces en el campo ministerial encontramos pastores que andan compitiendo unos contra otros. A ver quién tiene la congregación más grande, quién tiene más recursos, quién hace más eventos, quién logra aquí, quién logra allá, y después los escuchamos arrogándose toda la gloria por haber hecho esto, aquello y lo otro. Y es maravilloso hacer esto, aquello y lo otro, y es maravilloso tener éxito. Nadie dice que no, pero ¿sabes qué? Uno, dale la gloria a Dios, pues lo que tienes es porque lo has recibido de Él. Basta con que Él decida retirar su mano graciosa sobre ti y no vas a poder ni hacer ni tener nada. Esto nos lleva a valorar también a las iglesias pequeñas, a los pastores, que a veces nosotros hasta insanamente los estigmatizamos y los encerramos dentro de un concepto particular. Fulano de tal es un excelente pastor, tiene una iglesia de 500 miembros. Mengano, tiene 4 gatos, él no ha sido tan exitoso. ¿Y sabe dónde radica el problema de eso? En que se le atribuye el éxito de la obra, ¿a quién? A los hombres. Y eso es muy peligroso, porque si todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido, entonces todo éxito es, ¿qué cosa? De Dios. Y tenemos que tener cuidado con medir las cosas a la luz de los números y de las cantidades. Un pastor tal tiene una iglesia de 3,000 miembros. ¡Wow! Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sí. ¿Cuánta gente bautizó en el año? Bautizó 10. El pastor Pedro. No, Pedro tiene una iglesia de 30 miembros. ¿Y cuántos bautizó en el año? Bueno, ese año lograron bautizar 17. Hermano, ¿quién fue más exitoso? ¿Se da cuenta? Y mire, cada obra debe de ser valorada a los ojos de cómo Dios la ve. No subvalorada ni sobrevalorada. Eso es niñería. No tenemos que estar comparando absolutamente nada con nada, ni a nadie con nadie. Tenemos que centrarnos en hacer la obra que Dios nos ha asignado conforme a los dones y a las gracias que Dios nos ha dado. Y esto es lo que Juan el Bautista quiere que sus discípulos entiendan. Ustedes son llamados a seguir a Dios, no a los hombres. Ustedes son llamados a seguir a Dios y a poner la mira en las cosas de lo alto, no en lo que otros están haciendo. ¿Y sabes qué? Si observas y contemplas que otros están haciendo y están teniendo cierto grado de éxito, es para que tú lo celebres también, te goces y te regocijes en el nombre del Señor. Y si puedes ayudar también, ayuda. Ese es el espíritu cristiano y eso es lo que Dios quiere y espera ver en ti y en mí. Pero es importante una actitud correcta del corazón. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y al mismo tiempo esto nos va enseñando que usted tiene el deber y la responsabilidad de examinar su vida a la hora de servir a Cristo, descubrir cuáles son sus dones y talentos y unirse a la obra de Dios en base a dichos dones y repartimiento del Espíritu. Y no usurpando roles que no les ha otorgado Dios, porque eso lleva al fracaso, eso lleva a problemas, eso te hace estar fuera de la voluntad de Dios y además de ello es visto como un acto perverso del corazón. Lastimosamente, tan solo unos años atrás, hablo de 15, 20 años atrás,
Dios me ha dado la bendición de ser pastor desde mis 18 años. O sea que ya voy para 20 y tantos en el ministerio. Vengo de una iglesia bien conservadora e histórica. Años atrás se hablaba, en términos de ministros, de pastores, se hablaba de llamamiento. El llamamiento. Y cuando se iba a examinar a alguien para el ministerio pastoral, lo primero que se observaba era si era convertido. Y lo segundo, si había en su vida ¿qué? Llamamiento. Si tenía el don para ser el pastor. Igual aplicaba a cualquier otra esfera ministerial de la iglesia. Pero lastimosamente hoy, ¿en qué nos estamos fijando? En el grado académico que tiene, en de qué seminario o universidad se graduó, cuánta habilidad de comunicación puede tener o no, y tengan cuidado con eso, porque a veces esas habilidades de comunicaciones son las herramientas más poderosas en manos del diablo, porque de no ser manejadas adecuadamente, se prestan para la manipulación de la gente y no para la instrucción bíblica. Y no estoy atentando contra el tener una buena dicción y tener un buen manejo de la exposición. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las actitudes del corazón. Y la Biblia nos advierte que dentro del rebaño de Dios se van a levantar lobos vestidos ¿de qué? De ovejas. Y hay que tener cuidado de todas estas cosas. En la Biblia tenemos un caso, el libro de los Hechos, capítulo 8, donde Pedro está predicando. Cuando él imponía las manos, la gente recibía el Espíritu Santo, y allí se encuentra aquel hombre ex mago o brujo, no sé lo que era, y cuando ve aquello, porque él tenía delirio de grandeza, le dice: ¿cuánto dinero quieres para que yo reciba esto y que a quien yo ponga las manos encima también reciban al Espíritu Santo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Tu dinero perezca contigo. Porque en la obra del ministerio no se entra por conveniencia ni por intereses personales, sino por llamamiento divino. Y eso aplica no solo para la esfera pastoral, eso aplica para la música, para el servicio, para ayudar, para todo. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron a escoger los diáconos? Para servir las mesas. Algo tan simple como servir las mesas. Dice: varones de fe, llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios. ¿Y por qué digo que es peligroso? Porque cuando alguien se mete a fuerza por intereses personales en una obra que no es la que Dios le ha llamado, la Biblia dice que el tal tiene un corazón torcido. Pedro le dice a Simón, capítulo 8, verso 21 de Hechos: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, para tener parte y suerte en los asuntos de Dios, es necesario tener un corazón ¿qué? Recto. Y luego le dice: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es también un acto de maldad. Por tanto, tiene que haber una entrega a Cristo y la confirmación de un llamado divino. Mis queridos hermanos, ¿es bueno anhelar algo? Sí. Primero Timoteo dice: el que anhela obispado buena obra desea, pero no es suficiente el anhelo, es necesario el otorgamiento y la aprobación de lo alto. El Bautista le enseña a sus discípulos y a nosotros que toda defensa en términos ministeriales tiene que ser medido a la luz del llamamiento divino. Todo, absolutamente todo. Y también esto cobra importancia debido a la practicidad. Cuando nosotros tomamos en cuenta el llamado para cada cosa, ¿soy llamado a esto sí o no? ¿Esta persona es llamada sí o no? ¿Qué empieza a ocurrir? Uno, se evita el juicio indebido de personas que están haciendo la obra de Dios por llamado de Dios. ¿Qué habían hecho los discípulos de Juan? Juzgar. Él bautiza gente. ¿Cuál es el problema? Él es el Cristo de su misión. Se facilita la decisión de convertirse en discípulo de personas llamadas por Dios.
porque la gente te va a empezar a seguir. Se evita la mala decisión de convertirse en discípulo de personas no llamadas por Dios. ¿Y sabe dónde está el peligro aquí? Que si usted se vuelve discípulo de alguien no llamado, termina mal al final. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos, ¿dónde terminan? En el hoyo. Entonces, esto es muy importante. Se aprende también a valorar y acreditar como obra de Dios lo que otros por llamamiento están haciendo. Porque, amados hermanos, algo que tenemos que tener presente nosotros como iglesia siempre es que no somos ni los únicos. Sí somos verdaderos, pero no somos los únicos verdaderos. Allá afuera hay otras iglesias que también son iglesias de Cristo, que están haciendo la obra de Cristo. Y cuando hay otros llamados por Cristo, no debemos de verles como competencia, sino como hermanos. Miren, en la iglesia de Pembroke, supimos de una iglesia vecina que los echaron del lugar donde se congregaban. ¿Sabe lo que hizo la iglesia de Pembroke? Pastor, nos enteramos de esto. ¿Cómo podemos ayudarle? Bueno, si necesitan usar nuestro templo a las 2 de la tarde, vengan. Pero pastor, 2 iglesias hispanas en el mismo templo, y Bautista a las 2 y de la misma. ¿Cuál es el problema? ¿No son hermanos en el Señor? ¿Cuál es el problema? Si nuestra iglesia por sí sola no va a poder ganar para Cristo a toda aquella ciudad, ni ellos tampoco. Los que lo ganan ellos, lo ganamos nosotros, porque al final nosotros no trabajamos ni para pastores, ni para una iglesia en particular, ni para un individuo en cuestión. Trabajamos para el reino de Dios, y eso es lo que Juan el Bautista quiere que esos discípulos aprendan, y eso es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos. Somos obreros en la obra de Dios. Y si usted tiene duda de ello, y por eso debemos de aprender a valorar lo que otros hacen. En determinado momento esto es lo que ocurre. Marcos 9, 38 al 41. Una escena muy parecida, pero con Jesús. Llega el apóstol Juan, verso 38, le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre, o sea que este hombre está actuando en nombre de Cristo. Si está actuando en nombre de Cristo, porque en algún momento tuvo un llamado de parte de él. Echamos fuera demonios. Y mira lo que dice Juan: Él no nos sigue. Como diciendo, pues como no nos sigue y no está con nosotros y no está aquí en mi grupo, se lo prohibimos. Porque no nos seguía. Verso 39. Ahí viene el cubo de agua fría. No se lo prohíba. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermanos, nuestros enemigos espirituales no son las iglesias vecinas, es el diablo. Compara esto con lo que le está pasando a Juan y sus discípulos. ¿No es lo mismo? ¿Qué estamos aprendiendo? Aprende a valorar el llamado de otros y lo que Dios también está haciendo a través de otros. Porque estoy convencido que a usted y a mí como iglesia nos gusta también que valoren lo que nosotros hacemos para Dios. Y el que no lo quiera valorar, bueno, ya eso es un asunto de con Dios. Tristemente, a veces vemos en el campo ministerial el ministerio del pastor tal y el ministerio del pastor más cual. Y yo oigo estas cosas y yo me digo: ¿y quién te dijo a ti que trata ni de ti, ni de aquel, ni del otro? Es la obra de Dios, no el ministerio de nadie. Mis queridos hermanos, la segunda cosa, en la obra del reino no se puede pretender usurpar la posición de Cristo. Ya con esto voy a terminar. Cada uno debe de estar consciente de su rol y de su llamado,
pero también de su posición con respecto a Cristo. Mire Juan 3, 28 al 29. Vosotros mismos me sois testigos, dice Juan, que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, más el enemigo del esposo que está, el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y aquí encontramos dos cosas: que Juan tiene conciencia de lo que él es y de lo que él no es. Y esta es la lección que aprendemos ahora aquí. Tú y yo tenemos que estar conscientes de lo que no somos y al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de lo que sí somos. ¿Y qué es lo que no somos? Bueno, él mismo dice, yo no soy el Cristo. Juan está reconociendo que él no es el Cristo. Amados hermanos, por muy encumbrado o no, por muy amado o no que seas en la iglesia de Dios, tú no eres el Dios de la iglesia. Y aquí voy a dar un mensaje de exhortación a los líderes y a la congregación. Primero, líderes, ustedes no son el Dios de la iglesia. La iglesia no les pertenece. Y digo esto porque lamentablemente este mundo está tan patas arriba que estamos viendo a iglesias donde los pastores se creen Dios. Y yo no estoy diciendo esto para que usted en su carnalidad empiece a volar a pensar en otros. No. Estoy diciendo esto para que nuestros pensamientos y nuestro corazón sea abierto a fin de reflexionar y de no caer nosotros en estas cuestiones. Porque cada quien dará cuenta a Dios de cómo vive. Entonces no podemos escuchar una predicación pensando en cómo son otros, sino en cómo debemos y no debemos de ser. ¿Quiénes? Nosotros que estamos aquí congregados en este lugar. Y puede que alguna de las cosas que yo a veces diga como predicador no le agrade a usted. Déjeme decirle un secreto. Hay cosas que yo leo en la Biblia y que yo mismo estudio que tampoco me agradan. ¿Sabe por qué? Porque chocan con mi deseo carnal. Pero como aquí no se trata de que me agrade a mí o a ti, sino de que le agrade al Señor, en mi batalla espiritual, cuando hay algo que no me agrada, que tengo que hacer, arrepentirme, bajar la cabeza, humillarme ante Dios, ver cómo salir de este problema, enfrentar este pecado, este mal en mi vida, porque mi propósito es honrar a Jesucristo. Exactamente igual pasa con la iglesia, líderes. Ustedes no son el Dios de la iglesia, porque ustedes no tienen nada que no hayan recibido. Hay un marcado contraste bíblico entre la forma en cómo el mundo es líder y cómo deben de ser los líderes cristianos. Mateo 20, 25 al 28 tiene la respuesta. Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones, o sea los líderes, se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. En el mundo los líderes ¿qué hacen? Poder y potestad. Ahora, dice el verso 26 de Mateo 20, Jesús dice, mas entre vosotros no será así. Quiere decir que el liderazgo en la iglesia no se trata ni de enseñorearse ni de ejercer poder. Quien se enseñorea y trata de ejercer poderes está usurpando el rol de Cristo. Sea el que limpia o sea el pastor. Entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Los líderes son llamados por Dios y facultados de Dios para servir. Ahora el consejo a la iglesia. Antes de decirle algo a los líderes, cuídense de ser reconocidos, adorados, tratados como señores. ¿Saben por qué? Porque eso alimenta el ego, inflama la soberbia, deshonra a Cristo, lleva a la idolatría y daña el reino de Dios. Iglesia,
ustedes tampoco son Dios. Y digo esto porque a veces hay iglesias que quieren imponer sus voluntades, sus agendas. La universalidad del sacerdocio de los creyentes no es una justificante para vivir fuera del orden de Dios. Dios ha establecido órdenes. Hebreos 13:7 enseña que usted debe de considerar la actitud de los pastores en este contexto, pero aplica a cualquier otro. Y si la actitud es correcta, entonces considerar cuál ha sido su resultado de su conducta, dice imitar su fe. Y luego en el verso 17 de Hebreos 13 va a decir: obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan de vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Ahora, esta sujeción no es una sujeción ciega, claro. Es una sujeción que parte de un análisis de el llamado y la actitud y testimonio. Y si tiene el llamado, la actitud y el testimonio, es deber de la iglesia subordinarse al consejo, a la enseñanza, a la exhortación, a la predicación. Porque a veces pensamos que disciplina es solamente te vamos a disciplinar, no puedes tomar la comunión. No, disciplina es todo. Cuando usted enseña, exhorta, amonesta, predica, da un estudio, usted está disciplinando, usted está instruyendo, usted está enseñando. Eso es ejercicio pastoral. Es parte del servicio del pastor enseñar y decir las cosas como están en la Escritura y por la Escritura. Por tanto, no te enojes cuando tu pastor dice cosas que te afectan. ¿Y sabes por qué no te puedes enojar? Porque eso que te afecta y eso que se dice que te afecta, en realidad no es otra cosa que la obra de gracia de Dios trayendo sanidad y restauración a tu vida para tu bien. Cuando tienes a alguien que habla por la palabra y que ama al Señor, si usted ve las señales de falsos maestros, hace mercadería, es abusivo, etcétera, etcétera, salga de ahí. Salga de ahí. Por otro lado, ni usted ni yo somos salvadores de la iglesia. El único salvador es Cristo. Él no es la persona. Juan el Bautista dice, él reconoce que él no es la persona a la que hay que seguir. Es necesario que yo mengue y que él crezca. Hermano, nunca haga nada para que la gente le siga a usted. Todo cuanto hagamos tiene que ser para que la gente siga a Jesús. Tenga cuidado con los cabildeos, que era lo que estaba pasando con esta gente. Los de él y los de nosotros no están con nosotros. No. Sigue a Jesús, todo tiempo tienes que conducir a la persona al encuentro con Jesús. Ahora, hay que estar consciente de lo que se es. ¿Cómo se ve Juan a sí mismo? Verso 28. Yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. ¿A qué hace alusión? A la voz que clama en el desierto. La Biblia dice que a cada uno de nosotros le da la manifestación del Espíritu Santo. A uno puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, profetas, maestros, pastores, los que ayudan, los que administran. Estoy citando o parafraseando el libro de los Efesios. 1 Corintios dice: cada uno es dada la manifestación del Espíritu. Y dice: a esto puso Dios en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un don. Y en base a ese don, Dios nos pone en una posición, pero esa posición en la que Dios te pone no es para que tú le digas al otro: no te necesito, o lo tuyo es más importante que lo mío, porque eso es inadmisible ante Dios. Usted tiene que estar consciente de cuál es su rol. Y lo otro, Juan se da cuenta y él dice: yo en todo esto, con respecto a Cristo, yo no soy el esposo. Yo no soy el esposo, yo soy el amigo. Y nos da un gran ejemplo. Que en toda la obra de Dios somos la esposa, pero al mismo tiempo somos los amigos, no el esposo.
Por tanto, cuídate de no usurpar el lugar de Cristo. Cuídate de ser lo que te toca ser. Y como amigo de Cristo y esposa de Cristo, imita a Juan escuchando la voz del Señor, estando a su lado y gozándose en todo lo que este esposo hace con su pueblo, donde quiera que este pueblo se encuentre. Sea en tu misma ciudad, sea en tu estado, en tu país o en cualquier otro lado. Sea incluso dentro de tu congregación. Tenemos que aprender a gozarnos con lo que Dios está haciendo con otros, aún entre nosotros mismos. Si hay un hermano que ha levantado un ministerio X y está teniendo éxito dentro de la iglesia, gózate. Si hay un hermano que está haciendo algo que parece insignificante, que en la obra no hay nada insignificante, gózate. Hace unos días, los que son amigos míos en Facebook, se dan cuenta que hace poco publicó alguien me mandó una foto de cuando yo era bien joven, del tiempo cuando uno está en esa edad de los 18 y todo el mundo está en candela. Y esa foto fue tomada en un lugar muy particular. A nuestra iglesia nos habían quitado nuestro templo por 21 años. Y nos congregábamos en una casa. Y esa foto es en esa casa, en ese tiempo, un tiempo muy doloroso, muy duro que vivimos. Y me acordaba de la dueña de la casa. Una hermana que se convirtió en el año 40. Ya bien entrada en años. Que entraba y salía a la iglesia y usted ni se enteraba que había entrado ni salido. Una persona sin protagonismo público de ningún tipo. No era la persona que se paraba al frente, no era la persona que hablaba mucho. Sin embargo, ella como otra anciana tenía la peculiaridad de por años, por más de 50 años, todos los días, de lunes a viernes, entre las 1 y las 2 de la tarde, iban a los hospitales a orar por los enfermos. Y de ahí salían a visitar a los miembros de la iglesia, semana por semana, día tras día. Y como si fuera poco, había culto de oración, culto de jóvenes, escuela dominical y culto de adoración en la casa, que había que remover todo. Imagínense ustedes, cada 3 veces a la semana remover todos los muebles. No es que nos sentábamos en sus muebles, no, remueve todo. Pon banco, pon un púlpito, pon audio, pon piano, pon órgano, pon todo. Y cuando todo terminaba, vuelve todo para atrás. Y la escuela dominical era en la sala, la saleta, el comedor, la cocina, el baño de la señora. Era, todas las casas en mi país tienen un solo baño, era el baño de la iglesia. Y cuando había eventos especiales en el patio, le invadíamos. Por muchos años esto estuvo ocurriendo. Y es alguien que albergó a los santos y sin embargo nunca fue, vamos a decir así, alguien popular, ni que le saltaba. Y la pregunta es, ¿era una gran obra o no? ¿Lo era? Lo era. Lo era. Y así hay muchos. Y así hay muchos. Por eso, mis amados hermanos, debemos de gozarnos. Debemos de gozarnos y tener cuidado de evitar juicios a veces, porque a veces vemos personas tranquilas y decimos, no hacen nada. Cuidado. Esos tranquilos a veces son los más activos. Tengo historias miles. Teníamos una hermana en la iglesia muy callada, muy tranquila, era diaconisa de la iglesia, pero no era de mucho protagonismo. Lo interesante de todo esto, no sabía cantar, no cantaba bien, y fue la que me enseñó casi todos los himnos para que yo los tocara en el piano, en la iglesia. Así que, miren cómo Dios trabaja. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es nuestra lección? No tenga más alto concepto de ti que el que debe de tener. Gózate con lo que Dios está haciendo y dale siempre la honra y la gloria a Él, porque no tenemos nada que no hayamos recibido. Oramos. Padre, gracias por este tiempo y la bendición de haber podido escuchar tu palabra. Gracias por mis hermanos y por cada uno de los visitantes que tenemos hoy acá entre nosotros. Permítenos trabajar de tal manera que esta tu iglesia pueda ser un agente de bendición para muchos en esta ciudad.
En el nombre de Cristo nos encomendamos a tu cuidado y dirección. Amén. Antes de cantar el último himno, permítame compartirles un testimonio. Gracias al Señor, mis hermanos, logramos, entre todas las iglesias que logramos con esto, logramos recaudar todos los fondos para el sostenimiento de nuestros misioneros para todo el 2025. Así que la obra va a continuar. Y este año, para la gloria de Dios, logramos abrir un orfanato en Nigeria, en África. Tenemos allí 53 niños, creo que son, algo así, enfermos de SIDA que estamos cuidando.